empezamos entonces con una promesa extraordinaria. Ustedes ya leyeron en sus propias Biblias, ¿verdad?, lo que decía cada uno de los versículos de este hermoso pasaje, de esta hermosa promesa, ¿cierto? Recordemos entonces en qué noche estábamos. A ver si se acuerdan ustedes. Estábamos en la Pascua, ¿cierto? En la noche de la Pascua. Ahí está Jesús, está rodeado de sus discípulos en el aposento alto y está en la noche de la Pascua. Las fiestas de primavera, vamos a empezar enseguida con... Vamos a complicarnos la vida un poquitito. ¿Por qué? Porque la Pascua, las primicias y las fiestas de las semanas son una sucesión de fiestas que se dan en la primavera de los judíos, que es nuestro otoño, ¿verdad? Entre marzo y abril hasta junio aproximadamente. Empezamos entonces. Quiero que abran sus Biblias en Levítico capítulo 23. Versículos del 4 en adelante. No vamos a leer hasta el 22, ahí está el contexto, ustedes lo pueden revisar posteriormente también, cuando hagan su estudio propio y comprueben, como los hermanos de Berea, las escrituras y todo lo que se está exponiendo el día de hoy. Eso es a lo que estamos llamados a hacer también nosotros, ¿verdad? A comprobar todo lo que sale de la boca de nosotros mismos, de nuestros hermanos, para que así también podamos crecer. Leamos entonces. En las fiestas solemnes en mi honor, las convocaciones santas que ustedes celebrarán en las fechas señaladas son las siguientes. El día 14 del mes primero, el mes de Nisan, o también conocido como el mes de Aviv, entre la tarde y la noche será la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes será la fiesta solemne de los panes sin levadura, en honor del Señor. 7 días comerán panes sin levadura. El primer día celebrarán una convocación santa y no harán ningún trabajo de esclavos. En el 8 dice, durante 7 días me presentarán una ofrenda encendida y el 7º día celebrarán una convocación santa. No harán ningún trabajo de esclavos. Fiesta de las primicias. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que cuando ustedes hayan entrado en la tierra que voy a darles y cosechen su trigo, deberán llevar al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de su cosecha. El sacerdote mecerá ante mí la gavilla para que yo la acepte. La mecerá un día después del día de reposo. Del reposo semanal se refiere. Esto es día domingo. El día que ustedes ofrezcan la gavilla, ofrecerán también como holocausto en mi honor un cordero de 1 año, sin defecto. Como ofrenda encendida de olor gratísimo me presentarán 4 litros de flor de harina amasada con aceite y como libación 1 litro de vino. No comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta el mismo día que me presenten esta ofrenda. Este es un estatuto perpetuo para todos sus descendientes, donde quiera que habiten. Fiesta de las semanas. Deberán contar 7 semanas completas a partir del primer día después del día de reposo, es decir, a partir del día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas, ¿ya? Contarán 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo. Entonces ofrecerán al Señor el grano nuevo. Desde el lugar en que residan traerán 2 panes hechos con 4 litros de flor de harina y cocidos con levadura, que serán las primicias ofrecidas al Señor como ofrenda mecida. ¿Hasta ahí vamos a leer? Y si pusieron atención mientras leían y podían mirar este cuadro, es lo que pasaba en las fiestas de la primavera. Lo que acabamos de leer son las fiestas de la primavera. Pascua iniciando el año, ¿verdad? Porque para ellos Pascua es la primera fiesta anual. A 2 semanas de iniciado el año, ellos celebran la Pascua. ¿Y qué se celebraba con la Pascua? ¿Qué se conmemoraba? ¿Qué se recordaba con la Pascua? A ver si alguno se acuerda. La liberación
exactamente cuando el ángel de la muerte pasaba visitando a cada uno de los primogénitos que estaban en la tierra de Egipto, pasaba de largo, pesaje, pasar de largo de los que habían pintado sus pórticos con la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos anteriormente y lo recordamos ahora. Es importante estar visitando cada vez que podamos estas figuras, estos conceptos, estas ideas, porque sirven mucho cuando uno se adentra, sobre todo en Semana Santa, pero por sobre todo para reconocer y comprender el gran valor que tiene el sacrificio de Cristo en nuestras vidas, que sigue extensivo hasta los días de hoy. Luego tenemos la fiesta de los panes sin levadura. Normalmente, a toda la semana de la Pascua más los 7 días de los panes sin levadura se le conoce como la semana de la Pascua. Pero técnicamente, el día de la Pascua es uno solo. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto. Luego tenemos la fiesta de las semanas, pero no nos vamos a ir tan rápido. ¿Algunos se acuerdan cómo contaban los días los hebreos? Exactamente, desde las 6 de la tarde de un día, tarde y mañana. ¿Se acuerdan que lo vimos también? Y que el día comenzaba con el anochecer y se prolongaba hasta el anochecer del otro día. Técnicamente de ocaso a ocaso. Y se cuentan los días, las horas del día, desde las 6 de la mañana también. Desde las 6 de la mañana. Entonces, a las 6 de la mañana es la hora primera. ¿Se acuerdan de eso que también lo vimos cuando Jesús sanó al hijo del centurión o al siervo del centurión? ¿Se acuerdan de eso? Ya, estamos perfectos, ustedes tienen muy buena memoria. Así que eso es también fundamental para que nosotros podamos poner en práctica lo que hemos aprendido acerca de las Escrituras. Vamos al contexto nuevamente. Usted está aquí. Nosotros todavía estamos en la noche de la Pascua. En los capítulos 13 y capítulo 14 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, se sucede todo en unas pocas horas. Inclusive hasta el versículo 17 todavía están en la noche de la Pascua. Recién empezando la noche de la Pascua. El día de la Pascua termina cuando empieza entonces el otro día, el día de los panes sin levadura. ¿Jesucristo entonces fue crucificado durante la Pascua? ¿Durante el día de la Pascua? La respuesta es que técnicamente sí. En el día de la Pascua, antes que empiecen a comer sus panes sin levadura, Jesús fue crucificado. Recordemos que Jesús fue crucificado temprano en la mañana. Y si contamos los días desde el ocaso hasta el otro caso, Jesús muere prácticamente en el medio. ¿Ya? Compruébenlo. En capítulos anteriores, dirigidos primero y explicados por nuestro hermano Mark, luego por Jaime y luego por el pastor Marcelo, aprendimos lo siguiente, que Jesús demostró su vocación de servicio, ¿cierto? Cuando lavó los pies de los discípulos y nos manda a nosotros también que hagamos lo mismo con nuestros hermanos. Lavar los pies, entonces, como se nos enseñaba, era símbolo de ayudar a nuestros hermanos que han pecado. Nosotros debemos cubrir eso, estamos llamados a servir a nuestros hermanos. En el nuevo llamamiento que Dios nos hace, nosotros debemos estar atentos a nuestros hermanos y socorrerles, sobre todo cuando nuestros hermanos han pecado y cuando nosotros mismos hemos pecado también, porque nosotros también somos pecadores, por supuesto. Al lavar los pies de los discípulos, se ve el contraste de Jesús entre una actitud de servicio, ¿cierto? Jesús tenía actitud de servicio. Todo lo que hizo, lo hizo para servir. Él es el siervo. Por definición, Él es el siervo. Versus una ambición de poder que tenían los judíos de ese tiempo. Que a ellos les interesaba solamente ejercer el poder por cualquier circunstancia. Incluso estaban dispuestos a hacer negociaciones de poder con el régimen imperante, con el imperio del momento, ya sea Seleucida, ya sea babilonio, ya sea sirio, ya sea romano, como es lo que está sucediendo en este momento. Déjanos gobernar este pequeño espacio de poder. Y nosotros te tributamos y todo. Eso era básicamente lo que decían los judíos, tanto fariseos como saduceos, mayormente los saduceos.
Interacciones con sus discípulos. ¿Se recuerdan las interacciones con sus discípulos? Jesús interactuó con Judas Iscariote, con el discípulo amado, que tradicionalmente nosotros entendemos que es Juan, ¿verdad? Con Pedro, con Tomás y con Felipe. Es lo que llevamos hasta el momento. Cada uno en un área específica, cada uno tratándolo de manera específica. Conversábamos hace un momento con Jaime y llegábamos al tema de la comparación entre Judas Iscariote y Pedro. Los dos le fallaron al maestro, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Uno de forma premeditada, porque negoció con el poder para entregar a Jesús, y el otro de forma ocasional, casi acorralado, casi con la espada a la pared. Pero se cumple lo dicho también de que Pedro estaba dispuesto a morir por su maestro. ¿Cuándo? Cuando al momento de ser arrestado Jesús, inmediatamente saca la espada. ¿Tú no sacas la espada si no estás dispuesto a morir? No fue como los otros discípulos que fueron esparcidos y salieron corriendo cada uno por su camino. Sin embargo, Pedro tuvo un proceso de arrepentimiento y Judas no lo tuvo. Sí, se arrepintió, tuvo penitencia, fue a intentar deshacer el trato que había hecho, pero ya era tarde. Ya la maquinaria diabólica había puesto en marcha, ¿verdad? ¿Estamos? Ya. Un anuncio de traición y una negación, lo acabamos de ver. Se nos presenta Jesús como el sexto yo soy. ¿Se acuerdan de eso? Todos nos acordamos de ese pasaje en Juan 14:6, ¿cierto? Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dijo Jesús, ¿correcto? Eso demuestra la exclusividad de Cristo, que no hay ningún otro camino, no hay nadie en que nosotros podamos ser salvos, sino solamente a través de Jesús, el Cristo, el Mesías. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible y por eso Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también nos recuerda el nuevo mandamiento, el gran mandamiento, que era que nos amemos los unos a los otros. Y ese mandamiento, la puesta en obra de ese mandamiento nos iba a servir como evidencia, como testimonio, como evidencia de lo que nosotros somos. Si nosotros nos amamos entre nosotros, entonces estamos cumpliendo lo que Jesús enseñó a los discípulos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. La pregunta que nos hace ahí son dos, entonces, que podemos hacernos. ¿Qué mandamientos? Y la otra pregunta que nos podemos hacer con respecto a este tema es, ¿qué se espera de ellos? Y en principio, estos mandamientos se refieren al contexto inmediato de la cena. En este caso, que se amen los unos a otros, por supuesto. O que nos amemos los unos a los otros si ponemos en práctica y hacemos vida lo que estamos leyendo también. Pero también es extensivo a toda la enseñanza que impartió Jesús a sus discípulos durante el tiempo que estuvo con ellos. Obedecer sus mandamientos, entonces, es vital para el cristiano, así como lo fue también para quienes, para los hebreos cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida y en todo ese peregrinar. Todo está perfectamente hilado por nuestro Señor. Miremos en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice, y ahora Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos, y que ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir para que tengas prosperidad. Versión que estoy leyendo es la Reina Valera contemporánea. ¿Por qué elegí esta versión por sobre otra? Porque facilita la lectura, sobre todo con el vosotros sois. ¿Se entiende?
es más transparente al lenguaje que nosotros usamos cotidianamente. Esa es la razón por la que utilicé esta versión en particular. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pide el Señor del pueblo de Israel? ¿Qué es lo que pedía el Señor del pueblo de Israel? Que les sean fieles en definitiva, ¿cierto? Que guarden sus mandamientos, que amen al Señor con todo su corazón, con toda su alma, ¿cierto? Y que cumplan sus mandamientos. Nosotros, los que somos casados, le debemos fidelidad a nuestra esposa, ¿verdad? A nuestros esposos. Amamos, y como amamos, esto también se hace evidente en nuestra fidelidad. Para Jesús, para Dios, es exactamente lo mismo. Dice que Jesús es el esposo y nosotros somos la esposa. Por lo tanto, nosotros debemos serle fieles a Él. ¿Cuál era el pecado más grande que tenía el pueblo de Israel? Eran infieles. Y una y otra vez Dios extendía sus manos por medio de profetas y les decía, vuelvan a mí, vuelvan a mí. Una cosa tengo contra ustedes, decía el profeta Jeremías, que me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas que no retienen agua. Entonces, Dios, ¿qué es lo que exige de nosotros? Amor y fidelidad. ¿Cómo? A través de la obediencia de sus mandamientos, porque ahí es como se evidencia la obediencia. El juego de palabras que me encantan. Así que ya lo leímos. Y miren que hay un espejo bastante interesante de estos pasajes. Seguramente todos ustedes se acordaron de haber leído esto, ¿cierto? Mateo capítulo 22, 37 al 40 y Marcos 29 al 31 complementa bastante bien. Y eso también es llamativo y muy interesante de los escritores de los evangelios, que cada uno, viendo de una posición diferente, podríamos decir, llegan a un mismo punto. ¿Cuál es este punto? Que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías, que en Jesús estaban cumplidas las promesas y todo lo que había hablado tanto los profetas como la ley y los escritos. Entonces, Mateo dice, Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento, y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Marcos capítulo 12, del 29 al 31, complementa y dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que ese. Y a mí me transportó y me acordé de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Perdón, me adelanté. Deuteronomio capítulo 6, de 4 y 5 dice, oye Israel, exactamente lo mismo. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Básicamente, esto que nosotros acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 5, al 6 y al 7, son el principio de la educación que tenían los judíos en esos tiempos, inclusive en los tiempos de Jesús. Porque ellos, ¿qué es lo que hacían? En la sinagoga repetían y repetían una y otra vez las enseñanzas de la Torá, las enseñanzas de la ley. ¿Recuerdan? Y me voy a adelantar un poquitito porque eso lo vamos a ver más adelante. ¿Recuerdan cuando Jesús abrió el rollo de Isaías? Nuestros hermanos están estudiando Isaías, así que seguramente ya pasaron eso, o lo van a pasar, o va a ser parte de la tarea. No lo sé. Solamente Mark lo sabe. Oye Israel. Esto es parte también de una oración específica que tenían los judíos de ese tiempo. Y actualmente también se conoce como la Shema.
y es una parte de otras porciones de oraciones específicas. Ahora, vamos a nuestro contexto, después de darnos toda esta vuelta larga para entender a los hebreos del principio que fueron libertados. Nos vamos ahora a la noche de la Pascua, que se está conmemorando esto mismo. Es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta cuando estudiamos el libro de Juan, que el libro de Juan, el Evangelio de Juan, recoge muchas de los símbolos, muchos de los acontecimientos, muchas de las cosas que se enseñaron en la ley y las hace prácticas ¿en quién? En el Señor Jesús. ¿Quién sabe lo que dice ahí? Voy a regalar 5 talentos si los tuviera, pero no los tengo. Porque no tengo talento. Tapacantos, dice el hermano que trabaja en Melamina. Paracletos, muy bien. Y en Juan capítulo 14, del 16 al 17 dice: y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, otro Paracletos, para que esté con ustedes siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Esa promesa se cumplió, ¿cierto? Vamos a irnos paso a paso. Permiso. Gracias, Manuel, nuevamente. Los que observan los mandamientos de Jesús, ¿cierto? Lo que acabamos de ver, que obedecen los mandamientos, recibirán una gran bendición. Jesús, entonces, siendo el mediador entre Dios y los hombres, rogará al Padre por otro consolador, otro ayudador, el Espíritu de verdad, otro Paracletos. La palabra, entonces, Paracletos significa consolador, ayudador, literalmente uno que está llamado para estar a tu lado. Como por ejemplo, en el pasaje que estamos viendo en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, ahí se traduce como abogado. El contexto en el que se promete a este ayudador es de consuelo. ¿Se acuerdan? Y en el capítulo 14 Jesús está hablando de consuelo. En todo momento está diciendo: yo me voy a ir, pero ustedes no se quedarán solos. Te voy a enviar otro consolador. Yo soy un consolador, dice Jesús. Yo soy un ayudador. Yo soy un abogado. Pero les voy a enviar otro que esté con ustedes para siempre. El contexto entonces en el que se promete este ayudador es de consuelo. Por eso se tradujo como consolador. Pero el Espíritu Santo es mucho más. Y ahí está claro. También regenera, ¿cierto? El Espíritu Santo también inspiró las Escrituras. Nos enseña, nos guía a la verdad. Y como se verá en el capítulo 16 de este Evangelio, que lo verán nuestros hermanos, también te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Aunque Jesús ya no esté con ellos, ni con nosotros de forma física, con un cuerpo tangible, rogará por otro ayudador al Padre. El primer ayudador desde el cielo y el otro desde la tierra. El pasaje que hace referencia ahí dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros hubiere pecado, juzgado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestras vidas. Entonces, tenemos un abogado delante del Padre, de Jesucristo el justo. Y el Espíritu Santo hace lo mismo en nuestro medio. El Espíritu de verdad. Si Jesús entonces es la verdad, como vimos en el versículo 6, la verdad encarnada. ¿Se acuerdan del versículo 6? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es nuestra única verdad, como nosotros cantamos cuando cantamos algunas alabanzas, por cierto, bíblicas. Sigamos entonces. Juan capítulo 14, del 18 al 20. No los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. No los dejaré huérfanos. Jesús acababa de decir que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Significa que es una relación cercana y una promesa
que por supuesto está patente y está repitiéndose en cada momento durante esa noche. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo y ustedes vivirán. Dentro de poco el mundo no me verá. Va a pasar entonces de la experiencia que tenían tanto los detractores de Jesús como también sus seguidores. Eso se va a terminar. Eso es lo que está diciendo Jesús en ese momento. Hay detractores y hay seguidores en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Y Jesús llega y dice, dentro de poco el mundo no me verá más. A eso se refiere, a lo tangible. Sin embargo, ustedes me verán y porque yo vivo, ustedes también vivirán. Esto es una experiencia real, basada en la regeneración que obra el Espíritu Santo en la vida del creyente, en la que pasamos de muerte a vida. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, así también nosotros seremos unidos a ese cuerpo, al cuerpo de Cristo, donde Cristo va a ser, por cierto, la cabeza. Sigamos. Juan 14, 21. Ahí ya les di un respiro para que no estén guiando tanto, mirando tanto. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. La observación entonces y aplicación de sus enseñanzas es la prueba del verdadero discipulado. Pero aquí dice algo que pudiera parecer extraño. Dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, este es el que me ama. ¿Cierto? Entendemos eso. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Pareciera que está invertido el orden del amor. Aparentemente está invertido el orden del amor. Porque ¿qué dice la Biblia en su completa plenitud? Que Él nos amó primero. Que Jesús nos amó primero. Y en primera de Juan 14, 19 dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por cierto, el amor general del cual nos hablaba Mark, es este amor en el que Jesús es entregado por toda la humanidad. Sin embargo, esa respuesta es ese amor que nosotros tenemos, esa fe, ese reconocimiento de que necesitamos de ese amor, es el amor del que habla acá, al guardar los mandamientos, al obedecer. Y el Padre, por cierto, los amará y se manifestará a nosotros. Seguimos. Pero Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Eso está acá. Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Eso está en positivo. Pero para que no hayan dudas, también lo presenta en negativo. El que no me ama no obedece mis palabras. Nosotros vemos cuando Jesús predicaba, cuando Jesús enseñaba, cuando incluso Jesús hacía milagros, había un grupo que estaba fervientemente en contra de lo que Jesús estaba haciendo. Incluso tuvieron el atrevimiento, tuvieron la osadía de decir que Jesús obraba señales por los demonios, por el maligno. Entonces Jesús les dijo, no, paren un poco. Aquí, todas estas obras, todo esto que se hace, es para que ustedes crean que yo soy el Mesías, que yo soy el Cristo. El que me ama, entonces, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. El que no me ama, no obedece mis palabras, y por cierto, mi Padre no lo amará. Y las palabras que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿se acuerdan del juego de palabras que mencioné hace un rato? ¿La obediencia es evidencia?
del amor que tenemos y lo que finalmente separa a los hijos de Dios del mundo. El mundo no obedece a Dios. Al mundo no le interesa obedecer a Dios. Al contrario, el mundo está empecinado en denigrar todas las figuras que nos lleven a Cristo. Es cosa de ver lo asqueroso de los Juegos Olímpicos y de cómo se desarrolló toda esa maquinaria diabólica también. Al mundo no le interesa, pero nosotros sí, porque nosotros hemos sido regenerados. Nosotros hemos sido traspasados de la muerte a la vida. ¿Por medio de quién? De Jesús, a través del Espíritu Santo. ¿Somos nosotros los convencidos de pecado entonces? El mundo no. Somos nosotros los guiados a arrepentimiento continuo, diario, porque diariamente nos equivocamos. ¿Y el mundo le importa eso? No están ni ahí, en buen chileno. No les importa, no les interesa. Nosotros somos los que estamos seguros de nuestra salvación. A ellos ni siquiera les interesa, no les importa ese tema. Nosotros somos los que tenemos una relación personal. Y a través del Espíritu Santo, Él mora en nosotros. Pero en el mundo, ¿no? El mundo está en manos ¿de quién? Del maligno. Recordemos Deuteronomio, y aquí se produce el contraste bien interesante de 28. A ver si se acuerdan, Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. A ver, recordemos un momento. ¿Estamos recordando? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿O tienen que ir a la Biblia? Exactamente. Dice que si nosotros obedecemos al Señor, bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu trabajo, y todo lo que hagas va a ser prosperado. Pero si tú desobedeces a Dios y a los preceptos que Él presentó antes de entrar a la tierra prometida, serás maldito en tu casa, serás maldito en tu trabajo, y en fin, en todo lo que tú hagas. A los cielos y a la tierra convoco por testigos delante de ti, le dijo Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Y esto era también una sombra profética de lo que había de venir y de lo que iba a encarnar el Cristo, el Logos, el Verbo de Dios. Volvamos entonces a las fiestas de la primavera. Recordemos la cronología. ¿Qué es lo importante de todo esto? ¿Las fiestas en sí? ¿No es cierto? Porque son fiestas. Por ejemplo, las fiestas patrias que nosotros celebramos, ¿son importantes para algo? ¿No? Nos recuerda que somos independientes, algunos bailan cueca, toman chicha, ¿cierto? O terremoto, ahora hemos evolucionado, ahora somos más sísmicos. Pero lo importante no son las fiestas en sí, no son cada una de esas cosas, sino lo que representaba cada una de esas cosas. Porque es Cristo el que se revela en esas fiestas. Lo real, entonces, y lo importante es Cristo. Miren lo que dice Colosenses al respecto. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir. Pero lo real y lo verdadero es Cristo, esta gente. Entonces, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo Juan el Bautista cuando vio venir a Jesús a ser bautizado. Cristo es nuestro pan sin levadura. Por eso se celebra una fiesta de una semana. Cristo es nuestra primicia. Y Cristo es la renovación del pacto o el nuevo pacto. Se usan intercambiablemente los términos nuevo pacto o pacto renovado. Y nosotros estamos, hasta el momento, todavía estamos allá, ¿cierto? En los pasajes, pero la promesa está por cumplirse acá. Ahora, miremos algo. Hebreos capítulo 14, Hebreos capítulo 9, que Hebreos no tiene 14, Hebreos capítulo 9,
Versículos 14 y 15. Miren lo que dice. Cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios, o sea, un cordero sin mancha, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Y miren lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 33. Dice, cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor. Entonces, Cristo está en la noche de la Pascua. Cristo promete otro ayudador, otro consolador, el cual llegaría en la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta particular del pueblo judío. Se conoce también como Shavuot. Entonces, Dios protege a su primogenitura en la Pascua. ¿Entienden el símbolo? Dios protege a su primogenitura en la Pascua, provee en las primicias y el Espíritu Santo es cumplido en Pentecostés. Dios en cada una de estas fiestas es manifestado a través de Cristo, que es lo que nosotros estamos viendo en esta maravillosa revelación del Evangelio de Juan. Y la promesa fue cumplida. ¿Cuándo? Cuando estaban orando unánime los 120. ¿Se acuerdan que el pastor Marcelo también hizo referencia a esto? En Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 4, y seguimos todas las seguidillas continuando con el discurso de Pedro. ¿Y de cuántos se convirtieron esa vez? Más de 3.000 hombres. ¡Wow! ¿Y qué es lo que dijo Pedro? No dijo nada llamativo, dijo lo que ya estaba escrito. La fiesta de las semanas, la fiesta de Pentecostés, llegó entonces 50 días después de que Jesús hubo resucitado. Y en esa fiesta, la primicia, Jesús resucitado, recuerden. Y en esa fiesta estaban los discípulos, en total 120 hombres, orando al Señor y esperando. ¿Qué estaban esperando? Que se cumpliera esa promesa que Jesús había hecho. Jesús había ido aproximadamente 10 días antes nomás. Había estado con ellos 40 días enseñándoles. Esperaron poco, 10 días, es casi nada. Y estaban ahí fieles. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. Y de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Y el Espíritu Santo nosotros podríamos pensar que, es algo nuevo, es algo novedoso, propio de la iglesia simplemente. Pero es mucho más que eso. ¿Dónde nosotros vemos por primera vez el Espíritu Santo en la Biblia? Y el Espíritu Santo se movía, se mecía sobre la faz de las aguas. Y ahí estaba. Y ahora, otra cosa. ¿A quién acompañó el Espíritu Santo en el antiguo tiempo? Podemos decir al menos 2 personas que yo me acuerdo así intuitivamente sin necesidad de ir a los versículos. David está pauteado, así que David, Gedeón, Sansón. Yo me acuerdo de Sansón y decía que venía el Espíritu Santo y tenía fuerza y con una quijada mataba un cuanto filisteo incircunciso. Yo me acuerdo de eso y digo, el Espíritu Santo estaba ahí en ese momento. Solamente que estaba en personas específicas, que iban a desarrollar un ministerio específico, un propósito marcado. Sin embargo, hoy nosotros tenemos la garantía
la ventaja por sobre ellos, que el Espíritu Santo está en nosotros y con todos nosotros. Ya no es algo particular de profetas, reyes o sacerdotes del antiguo tiempo. Ahora es algo que está derramado sobre cada uno de nosotros, los que hemos creído que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Cristo. Recordemos entonces ahora sí lo que decía Jesús cuando abrió el rollo de Isaías, capítulo 61, y dijo, Isaías 61, 1 y 2. Lo voy a leer, si ustedes pueden acompañar. O bien Lucas, capítulo 4, del 18 al 19. Cualquiera de los dos sirve para poder visualizar lo que está sucediendo, lo que Jesús está haciendo, lo que Jesús es en definitiva. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes. ¿Estamos tristes? No, ya no, nosotros estamos felices. ¿Por qué? Porque estamos reunidos. Dicho aparte, fuera del mensaje propiamente tal, hace 2 semanas aproximadamente yo estuve bastante enfermo. A tal punto que no podía caminar, no me podía mover, no podía respirar bien. Un desgarro en la columna, la espalda, en uno de los músculos de la espalda, y me movía así, ¿sí? Casi como siempre, pero un poquitito más lento. Pero llegué acá, después tuve 2 semanas sin poder venir a reunirme con ustedes, a aprender de sus palabras en comunión. Y cuando uno llega acá se acaban todos los dolores, se van todas las angustias, y no es porque sean lugares físicos, es porque en la comunión de los santos también está el júbilo de ese Rey soberano que nos acompaña y que está con nosotros a cada momento. ¿Qué más consuelo que ese? Que aquel que fue ungido por Dios, el Jesús, el Cristo, está con nosotros a través de su Espíritu Santo y nos ayuda y nos alienta y está a nuestro lado y está ahí en las buenas y en las malas con nosotros. En las buenas nos inspira, nos ilumina, nos lleva a buscar y a querer aprender más de nuestro Dios, más de nuestro Salvador, más de nuestro dueño. Y en las malas nos convence de que tenemos que enmendar nuestro camino, que tenemos que recurrir nuevamente a Él para estar nuevamente en comunión con Él. Ese es el Espíritu Santo, eso es lo que hace el Espíritu Santo, eso es lo que hace este Paracletos, este ayudador. Y eso fue cumplido completamente en la fiesta de las semanas, en la fiesta de Shavuot, en Pentecostés. El Espíritu Santo no es algo nuevo, ya lo vimos. Juan 14, 25. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y así llega hasta nuestros días. ¿Cómo? A través de la misma palabra del Señor. Cuando dice que Él les enseñará todas las cosas, muchos comentaristas hacen alusión a que el Espíritu Santo iba a inspirar las cartas de Pablo, iba a inspirar los evangelios, iba a inspirar las epístolas pastorales, las epístolas de los discípulos, el Apocalipsis, como el último evangelio del Señor Jesús, y iba a recordarnos para que llegue hasta nosotros todas las palabras que Jesús les había enseñado, todas las palabras que el Cristo les había enseñado. La buena noticia entonces nos llega a nosotros, ¿cierto? De que un carpintero de un pueblo remoto fue torturado y fue asesinado, pero resucitó y nos provee una esperanza eterna. ¿Cuál? De morar con Él. Y que por supuesto nos trae no solo esperanza, sino también paz. La paz os dejo y mi paz os doy, dijo.
Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Jesús es quien está consolando a sus discípulos en ese momento, preocupado de que sus corazones y sus mentes estén tranquilas, estén quietas. ¿Para qué? Porque en unas horitas más adelante iba a quedar la escoba, literalmente. Y no iban a saber qué hacer. Como decíamos, unos se iban a arrancar, otros iban a correr desnudos, otros iban a sacar su espada, otros simplemente iban a llorar y tratar de deshacer el trato que habían hecho, como el caso de Judas. Iban a ser puestos a prueba en ese mismo instante, horitas más tarde. Y Jesús les dice, tranquilos. Esta paz que Jesús nos da no es una paz ciudadana, porque paz ciudadana, porque todo lo que tiene que ver con el gobierno humano es naturalmente corrupto. Esta paz es divina, porque no está basada en lo que nosotros pudiéramos obtener de parte de estados, gobiernos, que son completamente alejados de Dios y que tienen sus propias agendas y sus propias asociaciones. Es más bien, esta paz es una ausencia de conflicto, pero nosotros vivimos en conflicto, vivimos en continuos problemas, en continuas dificultades. Sin embargo, es hermoso saber que a pesar que nosotros estamos en el mundo y que tendremos aflicciones en el mundo, yo estoy con vosotros, dijo Jesús. Es hermoso reconocer, es hermoso saber, es hermoso recordar que aunque estemos pasando por dificultades, que estemos pasando por penas, que estemos pasando por dolores, angustias y tanta cosa que nos oprime el corazón, que nos angustia, el libertador ya hizo todo para que nosotros podamos estar libres. Y no solamente libres, sino que también en paz. Ya me han oído decir que me voy, pero vuelvo a ustedes. Si ustedes me amaran, se habrían regocijado de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ¿cierto? De eso se trata la Trinidad, de que son uno. Jesús, al estar sujeto a un estado corporal, temporal, Él demuestra su subordinación a la voluntad del Padre. ¿Entendemos eso? Esta unión de las dos naturalezas que se produce en Jesús, están en perfecto orden también. El Señor Jesús, entonces, se somete al Padre y todo lo que el Padre le dijo o todo lo que el Padre le enseñó, Jesús lo enseñó a sus discípulos. Ya vamos terminando porque veo algunas caras largas. Y la hermana mira para atrás como diciendo a ver quién es. Y les he dicho esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda ustedes crean. Le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Creer qué? Creer en el Hijo, en Jesús, en todo lo que habían experimentado de primera mano. Ellos habían visto con sus ojos muchas cosas. Multiplicaciones de panes milagrosas, de peces, pescas milagrosas, y muchos otros prodigios, señales y milagros, como también cosas tan tiernas como devolverle la vida a niños, que fue lo que hizo Jesús. Cosas tan íntimas. Ellos habían visto todo eso, pero Jesús les dice, ya no hablaré mucho más con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo que ningún poder tiene sobre mí. Nosotros sabemos, cuando veíamos, o cuando estuvimos en la predicación de Patricio, que Jesús es quien pone su vida. El maligno, el diablo, Satanás, no tiene ningún poder sobre Jesús. Nunca lo tuvo. Jesús, de forma voluntaria, se entregó a sí mismo, como nos dice
Filipenses, y nosotros lo cantamos casi completo, ese credo. Mas Dios, a lo sumo, le exaltó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesús se había humillado primero, porque Él se vistió de siervo, no solamente para lavar los pies de sus discípulos, sino también para perdonarnos de forma perpetua. Jesús, entonces, es el centro de lo que nosotros hemos aprendido el día de hoy. Jesús sabía todo lo que estaba pasando en el concilio, toda esa maquinaria diabólica que habíamos comentado hace un momento, ya estaba completamente articulada. Sabía lo que se venía en las siguientes horas. Sabía que iba a sudar sangre. Sabía que su costado iba a ser traspasado. Jesús lo sabía todo. Sin embargo, ahí estaba, firme. Y sabía que Él entregaba su vida de forma voluntaria, que después la volvería a tomar. El príncipe de este mundo no tenía ninguna potestad sobre Jesús y nunca la tuvo. Y por supuesto, nunca la va a tener. Al contrario, cuando Jesús vuelva en gloria, entonces a reinar, va a ser estrado de sus pies este mundo y por supuesto todos los príncipes de este mundo, todos los principados y todo lo que gobierna este mundo carnal y terrenal. Y el versículo 31 dice, pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago todo tal como el Padre me lo ordenó. Levántense, vámonos de aquí. Jesús se hizo obediente hasta la muerte, ¿cierto? Y muerte de cruz. Y ahora vamos a ver algunas curiosidades. Ya hemos hablado bastante, nos queda poco tiempo. Algunos hermanos están cansados, ya veo. Luego de cantar el himno, dice Mateo, capítulo 26, 30, fueron al Monte de los Olivos. Uno se pregunta, ¿qué himno? El himno, también llamado Jalel, es una compilación de salmos que van desde el 113 al 118. Alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Que lo diga ahora Israel, su misericordia permanece para siempre. Que lo digan los descendientes de Aarón, su misericordia permanece para siempre. Que lo digan los temerosos del Señor, su misericordia permanece para siempre. Esto es parte de lo que los discípulos cantaron antes de irse al Monte de los Olivos. En medio de la angustia clamé al Señor y Él me respondió y me dio libertad. El Señor está conmigo. No tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer. El Señor está conmigo y me brinda ayuda. He de ver derrotado a los que me odian. Hermano, pongamos atención. Transportémonos en ese tiempo. Jesús le había dicho que iban a ser consolados. Después de eso cantan este himno. Es maravilloso. Es todo tan perfectamente orquestado por el Señor. Dice el versículo 8. Es mejor confiar en el Señor que confiar en simples mortales. Es mejor confiar en el Señor que confiar en gente poderosa. Todas las naciones me han rodeado, pero en el nombre del Señor las venceré. Me han rodeado y me acosan, pero en el nombre del Señor las venceré. Zumban a mi alrededor como abejas, crepitan como espinos que arden, pero en el nombre del Señor las venceré. Me empujan con violencia para hacerme caer, pero el Señor me sostendrá. El Señor es mi fuerza, a Él dedico mi canto porque en Él he hallado salvación. En el campamento de los hombres justos se oyen gritos, jubilosos de victoria. La diestra del Señor hace grandes proezas. ¿Quién está a la diestra del Señor? Jesús mismo, ¿cierto? La diestra del Señor se ha levantado, la diestra del Señor hace grandes proezas. No voy a morir, más bien voy a vivir para dar a conocer las obras del Señor. Aunque el Señor me castigó con dureza, no me entregó a la muerte. Ábranme las puertas donde habita la justicia. Quiero entrar por ellas para alabar al Señor. Ellas son las puertas que llevan al Señor, y por ellas entran quienes son justos. Te alabo, Señor, porque me escuchas, porque tú me das tu salvación. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esto viene de parte del Señor, y al verlo nuestros ojos se quedan maravillados. Este es el día que el Señor ha hecho, y en Él nos alegramos. Señor, te ruego que vengas a salvarnos, te ruego que nos concedas la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde el templo del Señor los bendecimos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quiénes decían eso?
En la entrada triunfal, ¿cierto? Todos con sus palmas, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y a la semana después, crucifícale, mátale. El Señor es Dios y nos brinda su luz. Que comience la fiesta. Aten las ofrendas, las gavillas, las primicias, a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Siempre, Dios mío, exaltaré tu nombre. Alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. ¿Lo leyeron? ¿Lo siguieron? ¿Meditaron? Ese salmo tiene muchos espejos en el Nuevo Testamento. Muchos espejos. Primera de Pedro 2:9 es uno de ellos. Y hay bastantes más. Cómo Jesús fue rodeado, cómo Jesús fue atrapado, cómo Jesús fue castigado. Sin embargo, la victoria también fue obtenida a través de ese sacrificio. Si me aman, entonces volvamos al principio fundamental. Obedezcan mis mandamientos. En otras palabras, hagamos visible lo que parece invisible. Porque es fácil decir yo amo a Dios, ¿cierto? Como decía Juan también en su primera epístola. Es fácil decir yo amo a Dios y no amo a mi hermano. Es fácil decir yo amo a Dios y no quiero rendir todas las áreas de mi vida a este Señor y Salvador. Es fácil decir yo amo a Dios, yo creo en Dios y mis hechos lo niegan constantemente. Es muy fácil. Sin embargo, nosotros tenemos ahora, por medio del Espíritu Santo, la posibilidad, la bendición, la garantía de que tenemos la palabra del Señor de forma escrita. Esos son los mandamientos del Señor. A eso nos lleva el Espíritu Santo que fue derramado en Pentecostés. No simplemente a una experiencia de éxtasis, no simplemente a una unción que se vuelve adictiva a medida que la dopamina cada día inunda nuestro cerebro cuando cantamos o cuando alabamos o cuando hacemos una u otra cosa. No se trata de eso. Se trata de vivir lo que creemos, de vivir lo que predicamos también. Se trata de poner en práctica cada una de las enseñanzas que Jesús hizo, que Jesús entregó a sus discípulos y que por extensión también nos llegan a cada uno de nosotros. La Biblia es la máxima garantía que nosotros tenemos de que el Espíritu Santo obró. Tanto así que 1 de Timoteo, capítulo 3:15, dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cierto? Es respirada por Dios, es exhalada por Dios. Por lo tanto, esa obra grandiosa del Espíritu Santo nos lleva a nosotros a poder entender, nos lleva a nosotros a poder valorar los mandamientos del Señor, todo lo que Jesús hizo por nosotros, y esa palabra finalmente fue cumplida, esa profecía de Jeremías capítulo 31, versículo 33, fue cumplida tanto en Pentecostés como a la posteridad. ¿Cuándo? Porque la Biblia, la palabra del Señor, a través del Espíritu Santo, sigue siendo escrita en cada uno de nuestros corazones. Y nosotros tenemos que evidenciar en obediencia lo que hemos aprendido de parte del Señor.